Ok. Entonces déjenme ahora compartir el documento de la Ley General de Educación. En el caso de la Ley General de Educación, nosotros vamos a encontrarnos nuevamente con esta información. Puede parecer repetitiva, pero en este caso, recuerden que la Ley General de Educación, en este caso, en esta ley, en este documento, viene de manera completa cada una de las cosas que nos dice el artículo tercero. Aquí nos van a explicar el cómo, cuándo, dónde, con qué vamos a estar implementando, llevando a cabo, pues esto que especifica el artículo tercero. ¿De qué se va a encargar el maestro? ¿De qué se tiene que encargar el alumno? ¿De qué se tienen que encargar los padres de familia? Y pues en este caso también las diferentes autoridades. Nos dice en la Ley General de Educación, en el artículo primero, que la presente ley pues va a garantizar este derecho a la educación que reconocimos en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Su objeto es regular la educación que imparte el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios. Sus organismos descentralizados y los particulares son autorización o con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la Rectoría del Estado. La distribución de la función social educativa del Estado se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. En el artículo 2 nos dice, el Estado va a priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Artículo tercero, el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, los pueblos indígenas y afromexicanos, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general de todo el sistema educativo nacional para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes. En este caso, en el artículo tercero, aquí nos hablan sobre todo de lo que es la corresponsabilidad. Esta palabra la tienen que también tener presente al momento de contestar su examen, la corresponsabilidad. Se refiere a que cada uno de estos agentes que aquí se mencionan tienen que cumplir con su función, su función dentro de, pues obviamente, sus obligaciones, sus derechos y ser responsables de que se esté llevando a cabo, porque todo esto tiene impacto directamente, los padres tutores tienen un impacto directamente en la enseñanza y aprendizaje de su hijo, los maestros, pues obviamente, también van a tener esta contribución a la enseñanza y aprendizaje de sus alumnos, pero también tienen que contemplar sus demás derechos. Recuerden que cada uno de estos actores siempre va a poner al frente el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, por lo cual no únicamente se va a preocupar por, pues en este caso, por ejemplo, los papás, pues nada más por darles alimento, no nada más por darle vestido, no nada más por, pues que su hijo de salud esté bien, sino que tiene que ver cuáles son todos los derechos que tiene su hijo y poder, en este caso, ayudar a que se garanticen. De igual manera, el maestro se va a centrar en el derecho a la educación, pero eso no quiere decir que no atienda los demás derechos.
En el caso de las autoridades, pues tienen que tener esta creación de leyes que van a tener pues un impacto en cada uno de estos derechos y también pues van a regular la manera en que, por ejemplo, se esté aplicando, si hay que sancionar algo y tienen que estar pendientes pues en todo momento de lo que realizan pues los diferentes pues también agentes. Por eso es que existe esta corresponsabilidad. Todos deben de trabajar en conjunto para garantizar cada derecho del niño, de la niña, del adolescente, del joven y que pues se logre el objetivo, educar con calidad, bueno, en el caso de educación, educar con calidad, educar con excelencia y que se esté llevando a cabo lo que establece el plan de estudios, en este caso el marco curricular común de la educación media superior, que es el que se va a utilizar para educación media superior. En este caso, en el artículo cuarto, nos van a hablar de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley. Le va a corresponder a las autoridades educativas de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el título séptimo del federalismo educativo. Para efectos de la presente ley se entenderá por autoridad educativa federal o secretaría a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, la autoridad educativa de los estados y de la Ciudad de México al ejecutivo de cada una de estas entidades federativas, así como a las instancias que en su caso establezcan para el ejercicio de la función social educativa. La autoridad educativa municipal va a ser el ayuntamiento de cada municipio. Las autoridades escolares al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares y Estado a la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios. En el capítulo 2 de esta ley viene lo referente del ejercicio del derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación, como ya lo veíamos en el artículo tercero, el cual es un medio para adquirir, actualizar, complementar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que permitan alcanzar el desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y al mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Con el ejercicio de este derecho inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad. Es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. El Estado ofrecerá a las personas mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables. Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de intangibilidad de la dignidad humana. Entonces, en este artículo 5 se resume todo lo que tenemos que contemplar, o la mayoría de lo que tenemos que contemplar, cuál va a ser nuestra función como docentes. Y este artículo 5 es también importante recordarlo porque cada cosa que viene aquí es un resumen de lo que nos van a preguntar a través de las 90 preguntas que vienen en el examen. Para poder responder a estas preguntas, nosotros tenemos que tener en cuenta las principales palabras que aparecen aquí. Por ejemplo, nos hablan de bienestar, nos hablan de transformación, nos hablan de mejoramiento. Siguiente, nos hablan de que contribuye al desarrollo humano integral, a la transformación de la sociedad, la adquisición de conocimientos significativos, de esta formación integral para la vida, que vamos a darles pues esta pertenencia social,
que va a haber un respeto de la diversidad, que es el medio fundamental para la construcción de la sociedad equitativa y solidaria, y que va a ofertar oportunidades, las mismas oportunidades de aprendizaje para todas y todos, garantizando pues este acceso, tránsito, permanencia, avance académico y egreso oportuno. Todo esto es un resumen de lo que nosotros vamos a estar haciendo. Ahora, en el caso del acceso, ya lo vimos a qué se refiere el tránsito. En el tránsito, nosotros tenemos que hacer que el alumno adquiera el conocimiento de nuestro nivel, de nuestra fase, bueno, en el caso de educación básica sería fase o grado. En el caso de educación básica y educación media superior, recordemos que se llaman tipos educativos, entonces nosotros de educación media superior tenemos que garantizar que adquieran los conocimientos de este tipo educativo y de cada, obviamente, como van avanzando, de cada semestre, de cada cuatrimestre o de la manera que se haga en su centro de trabajo. La permanencia, que ya veíamos que se refiere a que el alumno lo vamos a motivar, al alumno pues vamos a tratar de ser flexibles para darles estas oportunidades a que ellos puedan concluir sus estudios y que lo hagan pues de una manera pues que no lo vean como una barrera, lo que nosotros les pidamos o hagamos, porque también a veces hay maestros que si se dan cuenta que un alumno, por ejemplo, no sé, está pensativo en el salón y aparentemente no quiere trabajar, muchas veces los catalogamos de que tiene flojera, de que tiene sueño, de que no quiere hacer las cosas. Pero si está pasando por una situación familiar, que sus papás se pelearon o que no tienen dinero en casa, a lo mejor está pensando en eso y nosotros los estamos juzgando sin conocer la verdadera razón. Entonces tenemos que ser flexibles para pues ver qué es lo que está ocurriendo con ellos y tratar de ayudarles pues en sus problemas, obviamente dentro de lo que nos corresponde o dentro de lo que nos permite pues nuestra función. Del avance académico, nosotros pues tenemos que hacer que el alumno poco a poco vaya adquiriendo conocimientos y que aquello que se le dificulte, que en este caso decíamos que existe un FODA que nosotros vamos a llevar a cabo, vamos a analizarlo, que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Nosotros vamos a estar haciendo el análisis de todo esto para que en eso estemos trabajando y vaya el alumno mejorando, vaya adquiriendo el alumno conocimiento poco a poco, hasta tal momento de que se alcance el perfil de egreso. Y en su caso, pues el egreso oportuno. Una vez que nosotros ya alcanzamos pues ese perfil de egreso que se busca en educación media superior, pues vamos a hacer que el alumno que no se vaya extraordinarios, que no tengan que, en este caso, repetir otra vez el semestre, que porque, por ejemplo, dejó sus estudios o quiso, dice, darse un tiempo, porque no estaba motivado, porque tenía otras cosas que hacer, porque reprobó. Entonces nosotros, pues, hacer que el alumno pueda concluir satisfactoriamente sus estudios sin tener que, pues, atrasarse en el sistema educativo nacional y pues con esto es satisfacer pues los requisitos que establecen las instituciones educativas. En este caso pues también van a existir pues esta parte administrativa en la cual pues el alumno o el padre de familia pues también tiene que cumplir con obligaciones y pues nosotros tratar dentro de lo posible pues con hacer nuestro trabajo y que el alumno pues adquiera los conocimientos necesarios de media superior. Dice a los de educación básica, actualmente, a los de educación básica se maneja de tres formas o hasta cuatro, porque van a existir los niveles, educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, van a existir los grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, por ejemplo, en preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado en primaria, primer grado, segundo grado, tercer grado en secundaria y van a existir las fases.
Fase uno que corresponde a educación inicial. Fase 2 que corresponde a preescolar a los 3 grados. Fase 3 perdón, que corresponde a primero y segundo de primaria. Fase 4 que corresponde a a tercero y cuarto. Fase 5 que corresponde a quinto y a sexto. Y fase 6 que corresponde a primero, segundo y tercero de secundaria. Entonces, son 3 formas que se están manejando actualmente, bueno, que se contemplan tanto los niveles, los grados y las fases. Eso en educación básica, pero incluso en educación básica también hay otra manera que se maneja. Pero eso ya era como más de los programas pasados que se manejaba como primaria baja y primaria alta, que se refería a primero, segundo y tercero de primaria como esa primaria baja y cuarto, quinto y sexto como primaria alta. Entonces también se puede contemplar de esa manera la organización, pero les digo, las otras 3 pues son las principales actualmente en la nueva escuela mexicana. En el caso de educación de media superior, pues aquí vamos a nosotros a contemplar los grados, vamos a también, bueno, el nivel sería educación media superior, el tipo educativo es educación media superior, el nivel, pues obviamente es bachillerato o preparatoria. Vamos a tener los diferentes semestres, cuatrimestres, y dentro de esos semestres o cuatrimestres, pues vamos a tener los parciales, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, y ya esa es la manera como que va a estar organizado. Y dentro de lo que actualmente se maneja pues en educación media superior, ya lo veremos cómo es que se tienen que hacer las planeaciones para estos semestres o para estos parciales, porque pues aquí es donde ya nosotros tenemos que tener una organización de lo que es ya el marco curricular común de la educación media superior, de los contenidos que se tienen que pues implementar y pues eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solamente pues vamos a contemplar pues este documento y ya una vez que tengamos lo principal de este documento, dentro de 2 clases más ya vamos a ver ahora sí el marco curricular común de la educación media superior, que en este caso les tengo 2 noticias. De educación media superior, actualmente existen como 2 versiones de ese marco curricular común de la educación media superior. Existe la versión uno y existe la versión 2.0. En el año anterior, en el 2025, se hicieron reformas a este marco curricular común de la educación media superior y por lo tanto es importante conocer tanto el 1.0 como el 2.0, vamos a llamarlo así ahorita, de manera práctica, el 1.0, porque todavía hay alumnos que están llevando a cabo ese marco curricular común sin esas modificaciones, o sea, como se implementó. Todavía hay alumnos que están cursando el cuarto semestre, bueno, para este momento, el cuarto semestre y el sexto semestre. Entonces, nosotros tenemos que contemplar que si nos toca trabajar con esos alumnos, vamos a tener que trabajar de una forma. Y si nos toca, en este caso, trabajar con segundo semestre, que actualmente pues van en segundo semestre, en este caso ya a ellos les está correspondiendo el 2.0. Por lo tanto, tenemos que conocer ambos. Entonces, ahorita, no sé para el examen de qué específicamente les vayan a preguntar, si de la manera anterior o de la forma nueva o de las dos. Lo más probable es que ya les pregunten, no, es que ahí sí no sabría decirles si les van a preguntar ya lo de lo nuevo, pero de que lo vamos a ver de las dos formas, lo vamos a ver, pero sí contemplen como que va a haber una pequeña diferencia. No es tanta la diferencia porque al final se sigue buscando lo mismo, tanto la educación integral, la aplicación de proyectos, de metodologías, o sea, se aplica todo, pero ciertos conceptos ya en el 2.0 se supone que bueno, se cambiaron más bien, se cambiaron para que fuera mucho más fácil de llamarlos y de pues poder pues sí, utilizarlos nosotros como docentes, porque
había palabras que se les complicaban a algunos docentes manejarlos, pero al final de cuentas, ellos manejaban como que una palabra más sencilla. Por ejemplo, estaban las unidades académicas curriculares, que son conocidas como UAC, unidades académicas curriculares, que son conocidas como UAC. La mayoría de los docentes les llamábamos o les llamamos ya de manera práctica. Obviamente sí conocemos el concepto y también lo manejábamos dentro de las planeaciones, pero, o sea, nosotros de manera así, dicen en plática común y corriente, pues era así como de, pues es la asignatura, o sea, mi asignatura es tal. No le llamamos mi WAC, o no decíamos la unidad académica curricular que me corresponde, no, le era la asignatura que me corresponde es tal, para más fácil. Entonces, hicieron estos cambios precisamente para eso, para facilitar la implementación del marco curricular común de la educación media superior y que fuera más fácil de entender la nueva escuela mexicana y lo que se buscaba, pues, llevar a cabo dentro de educación media superior. Entonces, eso, les digo, pues va a ser lo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, les pido que en las sesiones dentro les digo, dos sesiones que van a hacer, ya cuando vamos a comenzar con lo del marco curricular común, dentro de dos sesiones, de la que viene a la que sigue, que ya por favor traten de no faltar, porque como les digo, vamos a ver las dos versiones, la que ya estaba y la que pues apenas se está implementando. Entonces, para que ustedes puedan comprender la diferencia entre una y otra, y como les digo, pues tienen que manejar las dos, porque una, para cuando ya vayan a estar en un centro de trabajo, cuando ya estén frente a grupo, pues van a tener que realizar sus planeaciones, pues con esas adecuaciones que hay que hacer del marco curricular. Y si obviamente una no la conocen, pues a lo mejor se van a equivocar al momento de hacer sus planeaciones y pues su director, directora, les va a decir, aquí te equivocaste y es volver a hacer el doble de trabajo, estar corrigiendo, por ejemplo, formatos. O sea, va a ser como que el doble de trabajo y también dentro de la sesión de estudios para que la manera en que les pregunten en el examen, ustedes estén preparados, tanto para que les pregunten con la versión 1.0 o 2.0 del marco curricular común. Entonces, continuando con esta parte, déjenme quito esta ventanita. Nos dice en el artículo 6 que todas las personas habitantes del país deben de cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior. Esto es importante, el artículo 6. ¿Por qué? Porque en la Ley General de Educación, en este apartado, pareciera que nada más la educación obligatoria va a ser desde educación preescolar hasta media superior. Pero aquí dejan de fuera aparentemente a educación inicial, porque veíamos que en el artículo tercero decía que la educación obligatoria era desde educación inicial hasta educación media superior y en términos de la fracción 10 la educación superior. Pero en este apartado, pues aquí nada más nos mencionan que todas las personas del país deben de cursar, por lo tanto, esta palabra de cursar la vamos a traducir a que va a ser de manera obligatoria, sí o sí, la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Pero tenemos que seguir leyendo porque aquí hay otras cosas más abajo que nos van a hacer entender que también se refiere a educación inicial. Entonces, la educación obligatoria es desde educación inicial hasta media superior, pero ahorita les voy a decir dónde es donde se incluye o en qué momento ya vemos que sí aplica. Dice, es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas. ¿De quién es obligación de que sus hijos los manden a la escuela? Pues en este caso a los padres o tutores y que pues ellos tengan esta educación obligatoria. Y es obligación también de mandar a sus hijos en estos niveles, decíamos, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, pues los papás. Es obligatorio también. El artículo tercero y la Ley General de Educación
nos habla de esta obligatoriedad también, es aplicable para ellos estos niveles, incluyendo, les digo, educación inicial. Y para los alumnos, pues que ellos lo cursen. Para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Entonces, aquí no nada más se van a preocupar por su bienestar y desarrollo. Nos dicen que el padre de familia se tiene que involucrar en cómo está aprendiendo su hijo, cómo está avanzando, también incluso en su conducta dentro de la escuela y pues participar dentro de, como ya decíamos, en esta corresponsabilidad junto con los demás agentes. La educación inicial es un derecho de la niñez, es responsabilidad del Estado en los términos dispuestos por la fracción 10 del artículo tercero constitucional y las leyes en la materia. Entonces aquí nos vuelven a hablar igual en el artículo tercero de la educación superior, que es obligatoria para el Estado. Perdón, creo que me perdí. La educación inicial es un derecho de la niñez, es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizar conforme a lo dispuesto en la presente ley. Esto es lo que venía en el artículo tercero de la educación inicial. Y también recuerden que es obligatoria. La obligatoriedad de la educación superior, que decía en la fracción 10 del artículo tercero, le corresponde al Estado. Es obligatoria para el Estado el poder garantizarla y dar acceso para que aquellos que se interesen por entrar a una universidad pública, pues lo puedan hacer. Además de impartir educación, aquí es donde viene esto que les mencionaba, también se incluye la educación inicial como obligatoria dentro de la Ley General de Educación, solamente que aquí viene de manera implícita, digámoslo. Entonces hay que poner atención, hay que tener una buena comprensión lectora. Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿en donde se encuentra el artículo tercero? Pues obviamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado apoyará la investigación, la innovación científica, humanística y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. Como les decía, también va a estar la educación inicial formando parte de la educación obligatoria. ¿Por qué? Porque aquí nos dice arribita en el artículo 6 que todas las personas van a cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, pero dice, además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, aparte de lo que dice el artículo tercero, le tengo que sumar lo que dice la Ley General de Educación y en este caso, pues nos habla también de esta parte de la investigación y de la innovación. Entonces, aquí esta palabra de además es, no es uno o es otro, es ambas cosas las tienes que contemplar. Entonces, por eso es que algunos se confunden que porque dicen en la Ley General de Educación nada más menciona estos niveles y por lo tanto la educación inicial no se considera educación obligatoria, pero como ya les dije, aquí viene de manera implícita, además, o sea que le tienes que sumar lo que dice el artículo tercero, lo que dice la Constitución Política, más lo que dice la Ley General de Educación. Entonces, si en en el artículo tercero estaba contemplada educación inicial, más los demás niveles, pues en este caso es súmale sus niveles, más esto que dice aquí o lo que se vuelve a repetir, y en este caso, como les digo, educación obligatoria es educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior para los alumnos y para los padres de familia de mandar a sus hijos, y la parte de superior de acuerdo a la fracción 10 del artículo tercero. Entonces, ya decíamos que tiene que ver con el Estado. Entonces, eso lo tienen que tener claro, no se confundan. Ya les expliqué por qué razón, tienen que contemplar desde educación inicial hasta media superior, pero algunos como no tienen, no habían tenido esa comprensión lectora, por eso es que no comprendían cómo es que también estaba incluido. Y pues en el artículo tercero, sí viene de manera explícita.
El artículo 7 nos dice que le corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por esta, además de obligatoria, será. Entonces, nuevamente aquí vienen los principios que ya decíamos que eran 6, y aquí pues ya incluye la obligatoria, o sea, ya nada más desarrollan 5, pero como les digo, son 6, contemplando obligatoria y dependiendo cómo se los pregunten, también ustedes van a contestar. Otra cosa que también tienen que contestar es por ejemplo, en la parte de la educación obligatoria, si les preguntan de acuerdo al artículo, perdón, de acuerdo a la Ley General de Educación, ¿cuál es la educación obligatoria? Entonces les puede venir, por ejemplo, de la siguiente manera, de opciones: educación preescolar, primaria, secundaria, media superior. Opción B, educación, todas las personas deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, puede venir así la opción B. Opción C, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Entonces, en este caso, ustedes tienen que prestar atención de la forma en que les estén preguntando. ¿Cuál va a ser, en este caso, la opción que va a ser correcta? Pues va a ser la B, porque aquí ya nos están mencionando lo que venía o sea, el párrafo o la manera en que aparecía dentro del documento, que todas las personas habitantes del país deben de cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, además de impartir la educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la respuesta correcta, aunque aparentemente, les digo, pareciera que nada más es esta, donde incluye desde preescolar hasta media superior, pero como les digo, aquí ya me dice de otra forma, me están haciendo la pregunta de otra manera, pero pues eso ya lo vamos a practicar después para que ustedes se puedan también familiarizar con las preguntas y lo complejo que pudiera ser encontrar la respuesta correcta. En el artículo 7, como les digo, ya nos hablan de estos principios de la educación, en el cual contemplamos como uno la parte obligatoria y pues le sumamos los otros 5. La educación va a ser universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Entonces, en esta parte de universal se refiere a que todas las personas se les va a dar, o se les va a garantizar este derecho, que no va a existir alguna discriminación, y que también, pues en este caso, se les va a enseñar tanto lo que corresponde a nuestro país como lo que corresponde a otras, incluso culturas. En la parte de inclusiva, vamos a encontrar que va a eliminarse toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Eliminará las distintas barreras del aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Proveerá de los recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos. Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia
o tutores, personal docente y en su caso por una condición de salud. Entonces, en esta educación inclusiva no se refiere nada más a contemplar personas que históricamente han sido discriminadas, ni tampoco únicamente contemplar a las personas que tienen alguna discapacidad. En este caso, nosotros tenemos que contemplar toda esta diversidad. Tenemos que entender que todos van a poder participar en pues en este caso, pues, formar parte de esta enseñanza y aprendizaje de todos los conocimientos que corresponden dentro del programa y también pues aquellos proyectos que se lleguen a implementar. En el caso de esta educación inclusiva, ustedes tienen que tener en claro todos estos aspectos que se mencionan aquí. ¿Por qué? Porque en las preguntas, si algo aparentemente que está siendo inclusivo, hay algo que deja fuera a otros, tú en ese caso no estás siendo inclusivo, sino que estás, pues haciendo distinciones, o sea, de alguna manera ya estás excluyendo y en ese caso no aplicaría, aunque aparentemente pareciera que sí estás atendiendo pues esa parte de inclusión. Por ejemplo, en un caso les pueden poner un alumno que tiene, no sé, que tiene que usar silla de ruedas. El alumno lo van a incluir en actividades deportivas, pero al intentar pues llevar a cabo las actividades de las siguientes opciones que se te están sugiriendo, cuál es la más adecuada para que pues el alumno desarrolle sus capacidades físicas, vamos a mencionar. Y abajo en las opciones les ponen, al alumno de sillas de ruedas se les pone actividades específicas para que las pueda hacer por su cuenta y lo evalúas de una manera. A los otros alumnos los pones a hacer la actividad de manera normal y a ellos les evalúas de otra. Siguiente opción, al alumno en este caso que tiene una discapacidad, lo dejas afuera de la actividad y solamente te concentras a dar la clase con los alumnos de la clase práctica con los alumnos que no tienen ninguna discapacidad, les enseñas y al alumno le pones calificación de 10 o le evalúas con una actividad, por ejemplo, teórica, al que tiene silla de ruedas. En otra, al alumno se le hace participar dentro de las mismas actividades que sus demás compañeros y en este caso, pues participan, juegan, se divierten, desarrollan actividades de fuerza, un compañero le ayuda a otro y en este caso contemplas que el alumno, hay alguno otro que también se le complica realizar una actividad, que hay uno que no le gusta, pero tú incluyes por ejemplo, si se está manejando música, que también ahí mencioné dentro del ejemplo, incluiste canciones que les gustan. Entonces tú en esa parte, tú estás contemplando que a lo mejor al alumno de una discapacidad aparentemente pudiera ser la opción A, donde dice que tú estabas haciendo actividades con él, pero son diferentes a los demás. Desde ahí, si lo estás incluyendo en una actividad y es una actividad física y es más, a lo mejor lo va a hacer contigo, pero tú lo estás separando de su grupo. Por lo tanto, aunque esté desarrollando la actividad práctica también, pues lo estás limitando a no tener contacto con sus demás compañeros y de alguna manera que pues ellos también no tengan esa empatía por incluirlos en las actividades, obviamente teniendo los cuidados o haciéndolo de una manera pues diferente para adaptarlo a sus características, hacia su nivel de cómo hacer los ejercicios, las actividades, que interactúa con los demás, que resuelva problemas, no lo estás haciendo. Sí lo incluiste en la actividad, pero lo excluiste de una forma. Entonces aquí no aplica la parte de inclusiva. En la opción 2, pues obviamente tú lo dejaste completamente excluido y nada más te concentraste en los alumnos que dicen no tienen ninguna discapacidad.
Y en la tercera, pues tú estás haciendo que el alumno participe en la misma actividad, estás haciendo que socialice, estás haciendo que resuelva problemas, que se adapte, que sus compañeros también sean empáticos, que desarrollen o pongan en práctica sus valores, que desarrollen, en este caso, la capacidad también para preocuparse por su compañero, el cuidarlo, el convivir. O sea, estás implementando esta educación realmente inclusiva. Entonces, ahí tengan cuidado porque unos, cuando seleccionan la respuesta correcta, se concentran tanto en dónde estás haciendo la inclusión, pero, o sea, excluyes a los otros. Entonces, en este caso, algunos en esa parte se confunden al momento de seleccionar la respuesta. Creo que los que ya han trabajado dentro de, pues, educación básica o educación media superior como docentes en alguna escuela, ya conocen o ya saben cómo identificar pues estos casos, pero hay algunos que a lo mejor se les hace pues un poco confuso. Dicen, no, pues es que, pero es que yo sí estoy incluyendo al que tiene una discapacidad, pero obviamente lo estoy cuidando de que lo vayan a lastimar o lo vayan a empujar o el alumno pues sí, como que no lo tengo que evaluar de la misma manera. Claramente no lo vas a lo mejor tal vez a evaluar de la misma manera, pero sí lo tienes que evaluar con los demás e incluso lo mismo, pero a lo mejor vas a considerar otros parámetros o vas a considerar tal vez pues una característica distinta de la manera que esté llevando a cabo el trabajo, pero al final de cuentas prácticamente es lo mismo. Entonces ahí tú no estás haciendo distinción, sino al contrario, estás buscando que el alumno pueda disfrutar, pueda aprender y pueda convivir y desarrollar pues esta parte del pensamiento crítico y también pues una transformación hacia actividades que se lleguen a hacer dentro de la escuela o incluso en la sociedad, porque muchas veces también como docentes empezamos también pues a fomentar esta parte de discriminación a nuestros alumnos, obviamente sin querer hacerlo, pero que al final ya cuando nos damos cuenta, pues ya lo hicimos y cometimos ese error de, pues, de alguna manera poner como, pues sí, como una barrera entre ellos. O sea, al final de cuentas son iguales y tienen las mismas capacidades. Tal vez la velocidad en que se hagan las actividades es distinta, pero todos tienen las capacidades, aún así, incluyendo pues que tengan que usar, por ejemplo, silla de ruedas o que tengan alguna otra discapacidad, algún problema de salud. Al final de cuentas son capaces, pero tenemos que, pues en este caso, en realidad, hacer que los alumnos pues desarrollen por igual, no porque un alumno dice no quiere hacer las cosas, yo con ese alumno ya no trabajé y me quito de problemas, no, sino al contrario, tengo que buscar la manera de que él desarrolle también al mismo nivel, tratar de nivelarlo, al igual que los demás, tratar de que estén igual y que cuando egrese ya haya adquirido pues esas habilidades o que ya le falte poquito. En la educación pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que asegura que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación y vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen el proceso educativo y el sistema educativo nacional que determine en esta ley y demás disposiciones aplicables. En el caso de la educación pública, revisábamos en el artículo tercero que la educación pública, tanto las escuelas de gobierno como las escuelas particulares o privadas, se tienen que, pues tienen que hacer cumplimiento de la ley, tanto del artículo tercero como la Ley General de Educación, y llevar a cabo, pues, los principios y criterios que establece para la educación en México. Lo único que en este caso nos dice de la educación particular es que ellos van a administrar la manera en que decidan pues tener sus planes de estudio, sus programas de estudio, que ellos van a administrar sus recursos, que ellos van a decidir cómo ingresan sus maestros, cómo tienen alguna promoción
Y pues en esta manera de los requerimientos para poder ingresar a sus escuelas o ya al momento de cursarlo, pero al final el objetivo es el mismo y se buscará pues establecer esta educación con los mismos principios y criterios y garantizar obviamente pues el derecho a la educación. De la educación gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparte el Estado. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos. Y las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderá como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia, vigilancia. Además, tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin. En este caso, ya decíamos que la educación gratuita, pues es la que va a garantizar el Estado y que bajo ninguna circunstancia, pues nosotros podemos condicionar al alumno para que no pueda tomar clases, para no dejarlo ingresar a la escuela, para que el alumno pague, por ejemplo, copias, que el alumno realice como en este caso dice la aplicación de evaluaciones, no dejarlo hacer la evaluación porque le falta pagar su colegiatura, porque le falta pues algo, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que garantizar ese acceso a la educación y que va a ser de manera gratuita. Y aquí pues tiene que ver más con el Estado, pues tiene que garantizar esta educación gratuita porque muchas veces dentro de las escuelas o quienes son directivos, pues obviamente se tienen que pagar una colegiatura, se tiene que pues hacer la parte ya administrativa y también tienen que ser obligaciones de los padres de familia, pero eso no quiere decir, eso ya es como que aparte de lo que nos corresponde a nosotros como docentes. O sea, tu función es enséñale y si tiene alguna deuda con la parte administrativa, pues que lo solucione allá. Tu trabajo es dar clases, sí o sí, sin importar pues esta parte de que no haya pagado. Porque pues si no, al final de cuentas nosotros estamos violando uno de sus derechos y como docentes, como servidores públicos, pues nos ponemos meter en estas faltas administrativas y obviamente si recibimos una denuncia de un padre de familia, de un alumno, pues nosotros tenemos la de perder porque al final de cuentas nos dice que nosotros no podemos condicionar la educación bajo ninguna circunstancia y pues tenemos que hacerlo así, sí o sí. Es importante también aclarar que muchas veces en las escuelas, ya dentro de la realidad de México, sí se hacen esta parte de los condicionamientos, pero es algo que no se debería de hacer. Y en el caso del examen, como les menciono, siempre se tiene que contestar con esta parte ideal, con el perfecto que menciona la educación en México. Y por lo tanto, ustedes contemplen siempre lo que dicen los documentos, no la realidad, no su experiencia o su punto de vista, porque al final, pues la respuesta que seleccionen va a estar mal, si lo hacen con ese sentido. Entonces, importante, la educación pública, pues va a ser gratuita. Y pues esta la garantiza el Estado a través de sus diferentes escuelas públicas. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, la educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios se sujetará a lo previsto en la fracción 6 del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al título 11º de esta ley. Entonces, la educación laica, pues no tiene que ser bajo ningún enfoque de adoctrinamiento y ninguna religión, ningún
pues sí, ninguna parte pues religiosa de creencia en el cual pues nosotros tengamos que pues desde el que le enseñemos al alumno, sino todo recuerden que esta parte de laica nos dice en el artículo tercero que tiene que ser con ese enfoque científico, que tiene que ser con el conocimiento fundamental que tiene que tener el alumno acerca del ser humano y del mundo, pero que todo tiene que ser con este enfoque científico. Y eso pues se refiere a lo laico. Y pues obligatorio, ya veíamos el primero que se mencionaba, pues a esta educación que tiene que cursar para tener los conocimientos suficientes, cumplir con un perfil de egreso y poder pues tener más adelante el proyecto de vida que él quiera tener. A eso se refiere la parte obligatoria y ya saben, educación obligatoria es educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. En el capítulo 3 nos van a hablar de la equidad y la excelencia educativa. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia, preferencia sexual o prácticas culturales. Artículo 9. Las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer, espérenme tantito, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad, excelencia y excelencia realizarán, entre otras, las siguientes acciones. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. Impulsar en coordinación con las autoridades en la materia programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social, apoyar conforme a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades educativas a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. Celebrar convenios para que instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios. Dar a conocer y en su caso fomentar diversas opciones educativas como la educación abierta y a distancia mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar. Establecer de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas entre 6 y 8 horas diarias para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos.
facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos en los términos de este capítulo y de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de colaboración con las instituciones competentes para la obtención de los documentos de identidad. Asimismo, en el caso de la educación básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los educandos mediante la evaluación correspondiente. Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior. Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el sistema educativo nacional, promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución, y fomentar programas que coadyuven a la mejora de educación para alcanzar su excelencia. El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar las actividades a las que se refiere el presente capítulo. Entonces, en esta parte del capítulo 3 se va a resumir pues en este primer artículo, en el artículo 8, donde nos dice que el Estado va a estar obligado pues a prestar estos servicios con equidad y excelencia, que las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, que estén dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico, nacional, situación migratoria o bien relacionados con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Entonces, nosotros como docentes y en este caso el Estado se va a encargar pues de ofrecer esta parte de las becas, ofrecer materiales didácticos como son los libros de texto, va a poder garantizar pues este acceso a la educación, garantizar escuelas donde no las hay. Por ejemplo, existe también la parte de educación a distancia, porque nos mencionaban que vamos a hacer uso de de las diferentes tecnologías, de los diferentes medios. Por eso existe la educación a distancia. Por eso existe, por ejemplo, CONAFE, que va sobre todo a estas zonas marginadas, estas zonas rurales, para poder, pues, ofrecer esta educación básica a los alumnos, y obviamente el Estado está en garantizarle también a estos maestros, maestras y maestros, pues un sueldo o eh, pues en este caso, por ejemplo, en el caso de CONAFE, solamente es como una retribución por lo que están haciendo, porque como tal no es un sueldo, sino únicamente es un apoyo económico que se les da y que precisamente en la actualidad quienes están dentro de CONAFE están exigiendo un pago mucho más justo, porque así como los docentes que se encuentran en una escuela regular,
pues ellos tienen también derecho a tener pues prácticamente las mismas prestaciones porque hacen el mismo trabajo. Sin embargo, actualmente pues solamente se les da este apoyo económico mensual en los cuales pues rondan, que serán creo que son 5,000 pesos, más o menos 6,000 pesos al mes. Y pues o incluso menos, que es pues un pago, pues dice, pobre, insuficiente para ellos, y pues tienen que contemplar, pues obviamente, el trasladarse dentro de comunidades, incluso andan en cerros, andan en comunidades peligrosas, y pues se enfrentan a más retos que incluso a lo mejor una persona que está en una comunidad pues ya urbanizada y que pues no, pues también está la parte de inseguridad, pero pues es mucho más, o sea, distinto, ¿no? Algunos de estos, por ejemplo, los ECA, tienen que trasladarse de una comunidad a otra caminando, en moto, pues también se pueden encontrar, por ejemplo, ya en la parte de, pues dicen de la montaña, del cerro, del campo, por ejemplo, ahora en lo que sucedió en Jalisco, pues se pueden topar incluso con personas que son de cárteles y están expuestos pues aún más. Entonces, en esta parte de que el Estado va a garantizar, por eso es que se contempla, les digo, la educación a distancia, se contempla CONAFE, se contempla INEA, que ofrece también la parte de educación a adultos, las escuelas regulares, la educación dentro de las comunidades indígenas, donde se les va a dar, pues obviamente, maestros que conocen esa lengua y que también dentro de educación básica, actualmente, pues en el proceso participan. En el caso de educación media superior, como ya lo vimos, pues también van a existir, pues esta forma de impartir la educación, contemplando que puede ser en algunos casos a través igual de manera a distancia, que puede ser de manera regular. Eh, Vamos a encontrar, ¿qué más? De lo que me falta, bueno, que se va a garantizar pues el acceso a educación media superior y educación básica, que se cumplan los requisitos, que se implementen programas que sean adecuados para cada una de estas personas. Y lo otro importante también que se me estaba olvidando es a estas personas, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, en los cuales son de otro país, que tuvieron que emigrar y también que nosotros no les podemos negar como docentes esta educación y que al contrario el Estado y nosotros como docentes tenemos que buscar su incorporación a sus estudios. Es aquí donde nosotros, si dentro de las preguntas que nos hagan, nos dicen que qué haríamos si nos llega a nuestro salón de clases una persona, por ejemplo, que es de otro país, ya sea extranjero, por ejemplo, que venga de Estados Unidos y que en nuestro salón tengamos que tener ese alumno y que hable inglés, nosotros como docentes tendríamos que buscar la estrategia para enseñarle. Si nosotros tenemos que aprender a hablar inglés, pues lo vamos a tener que aprender o buscar la manera de darle las instrucciones en inglés, a lo mejor escribirlas en el pizarrón, pero no negarle la educación a esa persona. De igual manera, si es una persona, por ejemplo, afrodescendiente, pues nosotros tenemos que adaptarnos a darle la educación, si es una persona que es sorda, si es una persona que es ciega, si es una persona que tiene una discapacidad. Tenemos que contemplar todas estas características y estar preparados para el momento en el que tengamos que afrontar este reto. Va a ser un reto, ¿por qué? Porque a lo mejor nosotros no conocemos de braille, pero si en algún momento nos topamos con un alumno, pues tenemos que enseñarle y obviamente nosotros tenemos que aprenderlo para incluirlo, ser empáticos, para ser inclusivos, para ofrecer pues estos principios y criterios que dice la educación. Si una persona, por ejemplo, es sorda, es muda, nosotros tenemos que aprender lengua de señas mexicana. Algunos a lo mejor ya conocen, dicen por lo menos el abecedario. Algunos, por ejemplo, ya a lo mejor saben decir hola, saben decir gracias, saben decir de nada. Este, y pues eso también es parte de un reto. Algunos a lo mejor igual saben inglés,
saben el inglés básico, saben por lo menos dicen saludar, preguntar, el cómo se dice, o sea, pero prácticamente nosotros tenemos que garantizar siempre el acceso a la educación con esta parte de equidad y excelencia. Y el Estado pues se va a encargar pues prácticamente de todo esto, pero pues también es parte de lo que un maestro pues va a tener que hacer. Y en este caso, ahorita vamos a dejar solamente esta parte hasta aquí. ¿Por qué? Porque la Ley General de Educación es extensa y en la siguiente sesión vamos a ver de manera específica lo que son los derechos, las obligaciones de los alumnos y las responsabilidades de los docentes. Entonces ya vimos parte de, pero todavía falta otra parte y en la cual pues lo vamos a hacer un poco, analizándolo más ahorita por el tiempo. Ya no nos daría tiempo hacerlo con calma, entonces en la siguiente sesión vamos a terminar de ver lo que corresponde a la Ley General de Educación, lo que les van a preguntar, que lo más importante, obviamente la Ley General de Educación, por ejemplo, si se dan cuenta, son 79 páginas, las cuales no las vamos a revisar todas, simplemente los puntos más importantes, los capítulos más importantes. Ahorita ya revisamos esto primero. En la siguiente sesión vamos a revisar lo que tiene que ver con, como les digo, los derechos, obligaciones tanto de los padres, de los alumnos y de los docentes. Y ya hasta la segunda sesión, como les digo, vamos a empezar a ver ya la parte de lo que es la nueva escuela mexicana y de lo que tiene que ver pues el marco curricular común de la educación media superior. Entonces, ahorita solamente lo dejaríamos aquí y en la siguiente sesión pues concluimos la parte de la Ley General de Educación. No sé si de esto ahorita tengan alguna duda. Era importante analizar cada uno de estos principios, perdón, cada uno de estos principios, porque en el artículo tercero, pues nada más los vimos de manera rápida y sin ver el documento, pues tal cual trae, digamos, su definición. Entonces ya aquí ahorita lo revisamos, se los expliqué y pues también ya vimos esta parte de lo que nos dicen referente a la equidad y a la excelencia educativa. Entonces no sé si tengan alguna duda referente a lo que revisamos el día de hoy o todo está bien. Todo bien, gracias. Ok, los y las demás pueden escribir, ya saben, en el chat o comentarlo por micrófono. Bien, pues en este caso, como les comento, déjenme